Finales de 1942. En las calles de Alemania, los rumores eran más peligrosos que las bombas. Se decía que el Ejército Rojo había cerrado el cerco. La Sexta Armada del general Paulus estaba atrapada en Stalingrado. La población no quería creerlo. Estaban acostumbrados a los noticieros de victorias fáciles y avances imparables. Admitir que la formación más grande de la Wehrmacht estaba condenada era admitir el fin. Joseph Goebbels tomó los micrófonos. Anunció una Navidad alemana. Habló de austeridad y determinación ideológica. Pero las palabras no alimentan. 2 años después, en la Navidad de 1944, a los berlineses no les quedaba nada que celebrar. La capital se había convertido en un paisaje lunar. Escombros, hierros retorcidos y polvo gris cubrían las avenidas. La gente estaba agotada, las raciones eran escasas y el estrés era permanente. En este infierno, la inocencia murió y dio paso al humor macabro. Un chiste popular recorría las colas de racionamiento. Sé práctico, regala un ataúd. En el encuadre se ve, las paredes de los edificios colapsados están llenas de mensajes. Están escritos con tiza o carbón, avisos desesperados a los familiares. Estamos vivos, nos hemos mudado a casa de tía Gerda. Justo encima de esos mensajes humanos colgaban los carteles del partido nazi. Advertencias rojas y negras, los saqueadores serán castigados con la muerte. No era una amenaza vacía. Los cuerpos de los ejecutados solían quedar expuestos como advertencia. Los bombardeos aliados no daban tregua. Los ciudadanos pasaban más tiempo bajo tierra que en sus propias camas. Los refugios antiaéreos se convirtieron en el nuevo hogar de Berlín. Visualmente, el ambiente era opresivo. La iluminación era azulada y tenue para no gastar energía. El aire estaba viciado, cargado de olor a sudor y miedo. La gente se apiñaba hombro con hombro. Llevaban puestas sus ropas más abrigadas, capa sobre capa. En las manos, pequeñas maletas de cartón. Dentro guardaban sándwiches secos y termos con café aguado. ¿Por qué se aferraban a esas maletas con tanta fuerza? Parecía un gesto inútil ante una bomba de media tonelada, pero ese cartón contenía los últimos restos de su vida privada. Los techos de los búnkeres tenían una característica especial. Estaban pintados con pintura luminosa. Cuando la electricidad fallaba tras un impacto cercano, el techo brillaba en la oscuridad. Ese resplandor fantasmal era lo único que evitaba el pánico total en las tinieblas. Berlín tenía una población de 3 millones. No había suficientes refugios. El hacinamiento provocaba roces y desesperación. Las siglas oficiales LSR, Luftschutzraum, o Refugio Antiaéreo, fueron rebautizadas por el pueblo. Ahora decían que significaban Lern schnell Russisch. Aprende ruso rápido. El saludo nacional también cambió. Casi nadie alzaba el brazo para decir Heil Hitler. Ahora se miraban a los ojos y murmuraban Bleib übrig, sobrevive. El miedo a los invasores del este paralizaba la ciudad. La propaganda de Goebbels repetía una y otra vez los sucesos de Nemmersdorf. Allí, las tropas del Ejército Rojo habían violado y asesinado a cientos de habitantes. No era solo propaganda. Los berlineses sabían que la venganza soviética sería brutal. La llegada de los rusos no era una posibilidad, era una certeza matemática. Sin embargo, en diciembre de 1944 hubo un espejismo. La ofensiva de las Ardenas. La moral de la población alemana revivió momentáneamente. Volvieron a creer en el Führer. Se hablaba de armas milagrosas que cambiarían el curso de la historia. Creían que aún podían mantener al mundo como rehén. A primera vista, parecía el renacer del poderío alemán, pero en realidad era el último espasmo de un animal moribundo. El alto mando no compartía el entusiasmo de las calles. Los oficiales de Estado Mayor miraban los mapas con terror. Sabían sumar. Temían, con razón, que atacar en el oeste debilitaría fatalmente el frente oriental en el momento decisivo. Pero Hitler vivía en otra realidad. Estaba obsesionado con revertir la fortuna de la guerra con un solo golpe maestro. Quería obligar a los aliados a negociar. Rechazó cualquier acercamiento diplomático con la Unión Soviética. El general Guderian intentó intervenir. Se presentó ante Hitler con informes de inteligencia detallados. Advirtió sobre la acumulación masiva de tropas del Ejército Rojo. Se preparaban para una ofensiva colosal. Hitler miró los papeles y los despreció. Estaba convencido de que las divisiones soviéticas eran débiles, pura ficción estadística. Mantuvo su atención fija en el oeste, ignorando la tormenta que se formaba en el este. Pero esto era solo el principio del fin. El 13 de enero de 1945, la realidad golpeó.
No fue en 1937, como decían los archivos corruptos, sino en el 45. Las tropas de Hitler recibieron la orden de moverse, pero ya era tarde. La apisonadora soviética comenzó a rodar. El Ejército Rojo rompió las líneas. Avanzaban por el centro de Europa sin que nada pudiera detenerlos. Las ilusiones se rompieron bajo las orugas de los tanques T-34. Ya no había vuelta atrás. El 13 de enero de 1945, el Frente Oriental estalló. El general Iván Cherniachovsky dio la orden. Sus tropas lanzaron un ataque masivo sobre Prusia Oriental. ¿Sabían los soldados soviéticos a dónde entraban? Les dijeron que marchaban hacia la guarida de la bestia fascista, pero la ferocidad de la ofensiva superó cualquier advertencia. La resistencia alemana fue notable. Lucharon por cada metro de terreno helado. Sin embargo, el avance ruso era imparable. Para el 24 de enero, las fuerzas soviéticas ya golpeaban las puertas de Königsberg. Era la capital histórica, el corazón de Prusia. Por el sur, el mariscal Konstantin Rokossovsky atacó el 14 de enero. Su objetivo era claro: cortar la región y aislarla del resto de Alemania. Esa primera noche, el general alemán Georg Hans Reinhardt vio el desastre inminente. Advirtió a Hitler sobre el cerco, pero el Führer ignoró los informes. La sorpresa fue total. Los soviéticos rompieron las líneas y avanzaron a toda velocidad. El caos en el bando alemán tenía un nombre: Erich Koch. Este líder regional del partido nazi prohibió la evacuación de civiles. La coordinación con el ejército fue nula. Cometió errores fatales. Envió trenes repletos de refugiados directamente hacia zonas ya capturadas por los rusos. Pero cuando los tanques soviéticos se acercaron a su cuartel general, Koch no dudó. Recogió sus cosas y huyó. Dejó a la población civil sola frente al Ejército Rojo. Miles de personas intentaron escapar a pie. El frío era insoportable. La temperatura congelaba a los rezagados. Los caminos se llenaron de gente desesperada. En una aldea, la NKVD documentó el horror. En el reporte se describe: 100 cuerpos femeninos dispersos en la nieve. Eran víctimas de una marcha de la muerte. Las mujeres llevaban estrellas de 6 puntas cosidas en la ropa. Tenían disparos a quemarropa en la cabeza. Pero esto era solo el principio del terror. El Ejército Rojo avanzaba con una sed de violencia incontenible. Violaciones masivas, saqueos sistemáticos. Los soldados soviéticos no veían civiles, veían objetivos de venganza por las atrocidades nazis en la Unión Soviética. Los comandantes intentaron imponer disciplina. Las órdenes se gritaban, pero nadie escuchaba. El impacto cultural fue un detonante. Los soldados rusos entraron en las casas alemanas y quedaron en shock. Vieron riqueza, vieron orden, vieron un nivel de vida superior al suyo. Eso no generó respeto, generó una envidia profunda y una ira destructiva. A primera vista, un ejército victorioso, pero en realidad, una marea de resentimiento. Los oficiales políticos y los censores de la NKVD trataron de controlar la narrativa. Fue imposible. Los soldados arrasaban con todo. Se llevaban los objetos de valor. Lo que no podían cargar, lo destrozaban. Muebles rotos, vajillas pisoteadas, casas incendiadas por puro placer. La cámara registra columnas de humo negro saliendo de las granjas prusianas. La NKVD informó sobre una destrucción generalizada. El éxodo fue bíblico. Entre enero y mediados de febrero de 1945, las carreteras colapsaron. Casi 8,5 millones de alemanes huyeron de sus hogares. No miraron atrás. El avance en Prusia Oriental significó el fin de una era. Una región profundamente ligada a la cultura alemana fue borrada del mapa. En cada pueblo que cruzaba el Ejército Rojo quedaba la marca de la guerra. Para el soldado soviético, la lógica era simple. El conflicto había cambiado de código postal. La guerra se mudó de la Unión Soviética a los salones alemanes. Lo que había sucedido en Rusia, Bielorrusia y Ucrania ahora se repetía en suelo alemán. Habían visto sus propias tierras quemadas. Ahora devolvían el golpe con la misma moneda. Para finales de enero la sentencia estaba dictada. Enero de 1945. El tiempo de la retribución había llegado y los aliados estaban decididos a cobrar la deuda con sangre. A finales de mes, Berlín ya no era una ciudad, era el caos absoluto. Las sirenas de ataque aéreo aullaban cada noche sin falta. Los refugiados llegaban cubiertos de polvo y miedo. Traían historias terribles sobre el Ejército Rojo. Nadie quería creerles, pero las pruebas se acumulaban. Hungría, el último aliado real de Alemania, acababa de cambiar de bando. Ahora marchaban junto a la Unión Soviética.
¿Por qué los civiles sabían más que los militares? Parecía imposible en un estado totalitario. Pero los trabajadores ferroviarios veían lo que el Estado Mayor ignoraba. Veían los trenes de heridos, veían las vías cortadas, conocían el avance del enemigo mejor que los generales en sus mapas. En la oscuridad de los sótanos se oye el sintonizar de una radio prohibida. Muchos alemanes buscaban la frecuencia de la BBC. Querían noticias reales. Arriesgaban la ejecución por escuchar la verdad sobre el frente. Algunos se aferraban a una esperanza ingenua. Creían que los soviéticos solo matarían a los oficiales y a las SS. Creían que el ciudadano común se salvaría. Pero esto era solo el principio de la pesadilla. El transporte público seguía funcionando por inercia. La gente luchaba por llegar a sus puestos de trabajo entre escombros. Dormir cerca de la fábrica se convirtió en norma. El trayecto a casa era una ruleta rusa. Los berlineses preparaban habitaciones para familiares. Esperaban a aquellos que habían perdido sus casas por las bombas. Los que tenían conexiones o dinero intentaban huir de la capital. Buscaban una salida hacia el oeste, pero el régimen cerró el puño. Joseph Goebbels emitió un decreto brutal. Salir de Berlín sin permiso era deserción. La pena era la muerte inmediata. Las ejecuciones de las SS aumentaron por orden directa de Heinrich Himmler. Cuerpos colgaban en las calles como advertencia. El 23 de enero, otra purga. Ejecutaron a los miembros de la resistencia vinculados al complot de julio. Goebbels lanzó su eslogan final: ganaremos porque debemos ganar. Nadie le creyó. Las palabras no detenían a los tanques. La cámara registra: un hombre encorvado caminando por el jardín de la Cancillería. Adolf Hitler apenas se dejaba ver. Lucía frágil, senil. Los oficiales que visitaban el búnker quedaban en shock. A primera vista, el líder supremo del Reich, pero en realidad, un anciano consumido por la paranoia. Sus manos temblaban sin control. Desconfiaba de todos. Veía traidores en cada esquina del cuarto. Mientras tanto, en el este, el frente colapsaba. El mariscal Iván Konev y su primer frente ucraniano avanzaban como una apisonadora. Capturaron Cracovia, capturaron Radom. El 17º ejército alemán huyó en desbandada hacia el río Oder. No fue una retirada estratégica, fue pánico. El mariscal Georgy Zhukov movía su primer frente bielorruso hacia Berlín a toda velocidad. Stalin intervino. Ordenó a Zhukov esperar a las fuerzas de Rokossovsky. Zhukov discutió la orden. No quería frenar. Sus fuerzas atravesaron la región de Württemberg. La resistencia alemana fue mínima. Apenas hubo disparos. El deseo de venganza polaco era feroz. No buscaban justicia, buscaban revancha. Las fuerzas soviéticas trataron a los civiles alemanes con dureza extrema. Se escuchan gritos y disparos en los pueblos ocupados. No había piedad para el invasor vencido. El 23 de febrero, la ciudad fortaleza de Poznan cayó ante los tanques soviéticos. La batalla se acercaba al corazón del Reich. Las tropas soviéticas alcanzaron el río Oder. Formaron cabezas de puentes cerca de Kustrin. Estaban a menos de 100 kilómetros del objetivo. En el encuadre se ve soldados alemanes cavando trincheras con desesperación. Fueron sorprendidos por la velocidad del avance soviético. No pudieron preparar una defensa adecuada. El hormigón no secaba a tiempo. Solo era cuestión de semanas. La bota soviética estaba a punto de entrar en la capital nazi. La caída de Berlín era inevitable. Una capital convertida en cenizas. El 20 de abril de 1945, Adolf Hitler despertó. 20 de abril de 1945. El cumpleaños 56 de Adolf Hitler se celebró con fuego real. Los artilleros del primer frente bielorruso prepararon su propia pirotecnia, proyectiles de artillería pesada. Ese día comenzaron a bombardear Berlín y los cañones no cesaron hasta la caída final. 3 días después, un periódico soviético lanzó la noticia. Sus soldados ya pisaban el asfalto de las calles berlinesas. Esa misma mañana, los nazis hicieron un anuncio por radio. Hitler había decidido quedarse en la capital. Lo vendieron como un acto de importancia europea, un símbolo de resistencia. Pero para los civiles, la ideología ya no valía nada. Bajo el bombardeo continuo, solo importaba respirar un minuto más. ¿Por qué la gente corría hacia el subsuelo? La superficie era un matadero, pero bajo tierra les esperaba otro tipo de infierno. Uno de los refugios más grandes era el búnker de Anhalter Bahnhof, junto a la estación principal. A primera vista, una simple estructura ferroviaria, pero en realidad una fortaleza de acero y hormigón.
Tenía 3 plantas sobre el suelo y 2 subterráneas. Sus muros medían 4,5 metros de espesor. Las condiciones dentro del búnker colapsaron rápidamente. 12,000 personas se hacinaron en 3,600 metros cuadrados. El aire se volvió irrespirable. La multitud era tan densa que llegar al baño resultaba físicamente imposible. Una mujer pasó 6 días sentada en el mismo escalón, incapaz de moverse. En el encuadre se ve rostros cubiertos de hollín y sudor, pegados unos a otros en la penumbra. La higiene se convirtió en un problema grave. El olor a orina y miedo impregnaba el hormigón. Pero con el suministro de agua cortado, la sed superaba al asco. Había una bomba de agua fuera de la estación. Las mujeres jóvenes arriesgaban la vida en la entrada para llenar un cubo. Se escucha el silbido de los proyectiles cayendo cerca de la bomba manual. Aquellas que regresaban vivas eran recibidas como heroínas. Los ancianos y los débiles, demasiado asustados para salir, dependían de ellas. La moral de los soldados alemanes también se desmoronó. Incluso los más fanáticos parecían ahora espectros asustados. Oficiales y tropas comenzaron a esconderse. Se quitaban los uniformes y se ponían ropa civil robada o encontrada. La deserción dejó de ser un crimen para convertirse en algo natural. La llegada inminente del enemigo afectó especialmente a los reclutas más jóvenes. Estaban desesperados por perder la virginidad antes de morir. Las chicas alemanas tenían un cálculo más frío. Temían ser violadas por los soldados soviéticos. Preferían entregarse primero a los muchachos alemanes. El caos desató una actividad sexual frenética en sótanos oscuros y búnkeres húmedos. Un periodista noruego registró la escena. Observó a chicos y chicas uniformados cediendo a sus impulsos. Parecía una búsqueda desesperada de placer. Pero el periodista omitió un detalle clave: el terror de las chicas a la violación rusa. Pero esto era solo el principio del colapso social. Otra señal de la anarquía fue el saqueo masivo. La gente acumulaba suministros de forma obsesiva. Gerda Peterson, una joven secretaria, se unió a una banda de mujeres. Su objetivo era un carro de raciones de la Luftwaffe abandonado. De repente, el cielo rugió. Aviones rusos atacaron en picado, barriendo la calle con fuego de ametralladora. Gerda se deslizó bajo el carro para protegerse. Desde su escondite, vio caer a una mujer que cargaba papel higiénico. Las balas la alcanzaron mientras corría. Gerda pensó en lo terrible y absurdo que era morir así, abrazada a un paquete de papel. Cuando falló el suministro eléctrico, la oscuridad trajo la desinformación. Los rumores se convirtieron en la única fuente de noticias. Historias falsas corrían de boca en boca. La propaganda nazi pedía resistencia hasta la muerte. Pero fue reemplazada por otro tipo de papel. Panfletos soviéticos caían del cielo. Les decían a los soldados alemanes que seguir luchando era inútil. Estos papeles funcionaron. Muchos soldados alemanes los guardaban y los mostraban a sus captores soviéticos al rendirse, usándolos como salvoconducto. Los propagandistas soviéticos también lanzaron octavillas dirigidas a las mujeres de Berlín. Les aseguraban que no sufrirían daño. Les instaban a persuadir a sus hombres para que depusieran las armas. Sin embargo, los berlineses temían un futuro completamente diferente. La desesperación era total. Las mujeres y los jóvenes sabían que la amenaza de violación era real. La esperanza de un milagro que los salvara de ese destino se había desvanecido. No había salida. En estas condiciones, la ciudad de Berlín quedó abierta. Las tropas soviéticas avanzaban implacables desde el este y el sureste. 1,5 millones de soldados soviéticos. Esa era la fuerza aplastante que avanzaba desde el este y el sureste. Al mando de la defensa de Berlín estaba el general Helmut Weidling. Solo contaba con 45,000 hombres. ¿Tenía alguna oportunidad de resistir? Los números decían que no. Pero la orden fue pelear hasta el final. No era un ejército regular. Entre las filas se mezclaban veteranos de la Wehrmacht, fanáticos de la SS y miembros del Volkssturm. Estos últimos eran apenas civiles mal entrenados, ancianos y niños cargando armas viejas contra la maquinaria roja. Los defensores lucharon con ferocidad, pero la superioridad numérica del enemigo los ahogaba. Mientras la batalla arrasaba la ciudad, Hitler permanecía bajo tierra. En la seguridad de su búnker, el dictador vivía una realidad paralela. Deliraba sobre un cambio de fortuna imposible. Una de sus últimas órdenes fue la política de tierra quemada. Había que destruir la infraestructura. Volaron los puentes, incendiaron los suministros de comida. Nada debía quedar para los soviéticos. Pero la decisión más cruel ocurrió bajo el suelo de hormigón. Ordenaron inundar las estaciones de metro. Miles de civiles se escondían allí de los bombardeos. El agua helada llenó los túneles. No hubo escapatoria.
Hombres, mujeres y niños murieron ahogados en la oscuridad. En la superficie, el caos era total. Las fuerzas soviéticas se adentraban cada vez más en el corazón de Berlín. Día tras día, la resistencia se volvía más débil. Los defensores estaban exhaustos, sin munición y sin esperanza. Lo que alguna vez fue una capital orgullosa, ahora se desmoronaba. La cámara registra el desastre: calles llenas de escombros, edificios en llamas y cadáveres apilados en las aceras. La defensa final fue valiente, pero inútil. La mañana del 2 de mayo, todo terminó. Las tropas soviéticas tomaron la Cancillería del Reich. Ese mismo día, una imagen histórica quedó grabada para siempre. La bandera roja de la Unión Soviética se alzó sobre el Reichstag. Berlín, el corazón de la Alemania nazi, había caído. El Tercer Reich dejó de existir. Para los soldados soviéticos fue un momento de júbilo inmenso. La guerra había terminado. La victoria estaba en sus manos, pero esto era solo el principio del horror para los civiles. Las celebraciones de victoria se transformaron rápidamente en anarquía. Excitados por el éxito, los soldados soviéticos se volvieron agresivos. El consumo excesivo de alcohol se disparó. Bebían cantidades industriales de vodka y licores saqueados. La disciplina militar se rompió por completo. Los comisarios políticos intentaron controlar al ejército ebrio. Fue imposible. A primera vista, una fiesta de liberación. Pero en realidad, el inicio de un saqueo masivo. El canto y el baile dieron paso al desorden violento. Los soldados derribaron las puertas de los apartamentos. Buscaban comida, alcohol y objetos de valor. En muchos casos, asaltaron las casas y asesinaron a los ocupantes. No importaba si intentaban rendirse. Algunos miembros del Volkssturm agitaron banderas blancas. Aún así, fueron abatidos a tiros. La situación empeoró con el paso de los días. La violencia parecía no tener fin. Es necesario mencionar que hubo excepciones. No todos perdieron la humanidad. Un destacamento de zapadores entró en un apartamento y encontró a una mujer enferma. No la atacaron. Le dieron comida y se marcharon en silencio. Pero el trato general hacia los berlineses fue brutal, cruzando todos los límites de la decencia. Aunque los cañones callaron, el sufrimiento continuó, especialmente para las mujeres de Alemania. Los registros históricos confirman la magnitud de la tragedia. La guerra había acabado oficialmente, pero para la población civil comenzó una nueva pesadilla, una represalia brutal. «Soldado, estás en Alemania. Véngate de los hitlerianos». Ese era el mensaje en los carteles de madera clavados a lo largo de la frontera. Letras rojas, órdenes directas. Con esa instrucción grabada en la mente, la piedad no era una opción. Los soldados del Ejército Rojo cruzaron la línea con una misión clara. No solo buscaban la victoria militar, buscaban retribución, y esa venganza no distinguió entre soldados armados y la población civil más vulnerable. ¿Por qué se desató tal nivel de crueldad contra las mujeres? Parecía una locura colectiva. Pero el odio acumulado durante años de guerra en el frente oriental estalló de golpe. Los primeros 3 días de ocupación en Berlín fueron engañosos. Los tanques soviéticos T-34 pasaban a toda velocidad por las avenidas destrozadas. Sus tripulaciones estaban ocupadas, perseguían a las tropas alemanas en retirada hacia el oeste. El ruido de las orugas sobre el asfalto era constante. Los civiles, al ver que los ignoraban, salieron de sus escondites. Aprovecharon el caos, saquearon almacenes de comida abandonados, buscaron carbón entre las ruinas para no morir de frío. A primera vista el peligro inmediato había pasado, pero en realidad la verdadera catástrofe estaba por comenzar. Al cuarto día, la situación cambió radicalmente. Las líneas de suministro se detuvieron, el alcohol comenzó a fluir, se inició una cadena ininterrumpida de saqueos y violencia sexual. Los soldados soviéticos atacaron a mujeres de todas las edades, desde niñas pequeñas hasta ancianas de cabello blanco. No les importaba su filiación política. No preguntaban si eran nazis o disidentes. La mayoría de los agresores actuaban bajo los efectos del vodka y el agotamiento de combate. En el encuadre de la historia, la escena es dantesca. Mujeres arrastradas fuera de los sótanos hacia la luz del día. No buscaban lugares privados para cometer los crímenes. Violaban a las mujeres abiertamente. Lo hacían sobre los escombros de las casas bombardeadas. Lo hacían en mitad de la calle. Muchas veces obligaban a las familias a mirar a punta de fusil. Padres e hijos observaban impotentes. Esta experiencia no fue un evento aislado. Fue una capa más de sufrimiento sobre una población ya quebrada. Estas mujeres ya habían perdido sus hogares por la artillería. Habían visto a sus maridos morir en el frente. Sus hijos sufrían desnutrición y enfermedades.
La violación se convirtió en una rutina macabra de supervivencia en una Alemania devastada. Pero esto no terminó ahí. La periodista alemana Margaret Boveri documentó el horror en tiempo real, 8 de mayo de 1945. Boveri escribe en su diario de supervivencia. Describe un viaje en bicicleta junto a una joven desconocida. La chica tenía la ropa desgarrada y la mirada perdida. Había sido prisionera de los rusos durante 14 días, la habían alimentado bien, pero la habían violado repetidamente. Era el precio por la comida. Se escucha el sonido seco de un disparo en el patio vecino. Una mujer intentó resistirse. El resultado fue inmediato, una bala en el pecho. Otra vecina, la señora Kraus, tuvo más suerte. No la tocaron. Ella insistía en una teoría particular. Los rusos no tocaban a las mujeres que usaban gafas. Quería creer que esa era su protección. Boveri anotó con cinismo que los soldados, aunque ebrios, empezaban a distinguir entre mujeres jóvenes y viejas. Lo consideraron un progreso. Incluso aquellos que esperaban a los soviéticos como libertadores sufrieron el golpe. Judíos y antifascistas salieron de sus escondites. Inge Deutschkron estaba oculta con su madre. Escuchó el rugido de los motores soviéticos y sintió alivio. Creyó que la pesadilla nazi había terminado. Salió del sótano para saludar a los soldados. Uno de ellos se le acercó con una sonrisa en el rostro, pero no le tendió la mano. La agarró fuertemente de la ropa. Murmuró palabras en un alemán roto. «Ven, mujer, ven». Inge se soltó y corrió hacia su madre. La madre suspiró profundamente. Comprendió que los rumores eran ciertos. En un intento desesperado sacaron sus documentos. Mostraron las tarjetas de identidad que probaban su origen judío. Pensaron que eso las salvaría. Esperaban solidaridad de los vencedores, pero el soldado no miró los papeles. Ni siquiera sabía leer el alfabeto latino. Para él, no eran víctimas del nazismo. Eran simplemente alemanas. Eran parte del botín de guerra. La calle no era el único peligro. Los soldados soviéticos no se limitaron a buscar víctimas a cielo abierto. Descendieron a la oscuridad. Entraron en búnkeres y sótanos. Allí, miles de alemanes se escondían de los combates feroces. El aire estaba viciado, lleno de miedo y sudor. Pero el refugio se convirtió en una trampa. Los soldados violaban a las mujeres delante de todos. Los maridos miraban. Los niños observaban en silencio. A veces había una selección. Los soldados elegían a sus víctimas según sus preferencias personales. Otras veces, el caos dominaba. Eran violaciones grupales. No existía discriminación por edad. Atacaban a ancianas de 70 años. Atacaban a niñas que apenas habían empezado a vivir. El primer alcalde antifascista de Charlottenburg fue claro en su informe. Señaló que el saqueo fue el primer paso. Robaban a individuos, vaciaban almacenes, desvalijaban tiendas y hogares. Pero luego llegó algo peor. Incontables casos de violación ocurrían a diario. ¿Podía una mujer escapar de este destino? Parecía imposible. Esconderse ya no servía de nada. Los soldados encontraban cada rincón. Es difícil comprender la magnitud total de esta práctica. Las violaciones en los búnkeres no terminaban ahí, seguían saqueos implacables. Luego, más asaltos en apartamentos y casas privadas por todo Berlín. Los alemanes intentaron reaccionar, presentaron numerosos informes al gobierno local. Un informe policial enviado al ayuntamiento de Spandau describe una noche de terror. El documento llegó al comandante soviético de la zona. Ocurrió el 6 de mayo de 1945. 2:30 de la madrugada. El silencio se rompió. 3 soldados rusos destrozaron una ventana en el pasillo. El ruido de los cristales despertó a los inquilinos. Obligaron a uno de ellos a abrir la puerta principal. Comenzó el registro piso por piso. En la segunda planta encontraron una habitación ocupada. 2 mujeres jóvenes dormían allí. Había un bebé con ellas. Los soldados no se fueron. Se sentaron en la cama. Encendieron cigarrillos. El humo llenó la habitación pequeña. Exigieron que las mujeres se acostaran con ellos. Una de las jóvenes intentó gritar. Fue un error. Los soldados sacaron sus armas y apuntaron. La otra mujer llamó a su madre en busca de ayuda. La respuesta fue brutal. Un soldado la arrastró a otra habitación. La inmovilizó con una ametralladora mientras registraba las maletas con la otra mano. Mientras tanto, los otros 2 soldados se quedaron con la primera mujer. Nadie acudió en su ayuda. La violencia extrema se generalizó. Una petición de Berlín-Reinickendorf, fechada el 28 de junio, relata otro ataque. Sucedió el 4 de mayo. 2 soldados rusos completamente borrachos asaltaron a un matrimonio.
La esposa tenía 62 años, fue violada por ambos hombres, su marido tenía 66 años, intentó intervenir. Los soldados no dudaron, le dispararon allí mismo. El hombre cayó muerto al instante. Pero el horror no terminó con el disparo. Más tarde llegó un tercer ruso. Encontró a la mujer en otro apartamento y la violó de nuevo. A primera vista, podría parecer una venganza política, pero en realidad fue pura crueldad. La viuda señaló en el informe que su esposo no pertenecía a ninguna organización nazi. Solicitó una audiencia con el comandante. El periodista suizo Max Schnetzer documentó escenas desgarradoras en sus diarios. Describe el distrito residencial de Dahlem. En un caso, un padre intentó proteger a su hija pequeña. No hubo negociación. Los soldados clavaron una bayoneta de 3 filos en su vientre. Los rusos formaban filas por docenas frente a mujeres solitarias. El frenesí era total. En su locura ni siquiera notaban que las víctimas morían durante el acto. Algunas habían ingerido veneno minutos antes, otras fallecían por hemorragias internas masivas. Muchas mujeres intentaron defenderse, mordieron y arañaron. La respuesta fue contundente. Recibieron golpes en la cabeza con las culatas de los rifles. Los hombres que se lanzaban contra los soldados eran abatidos de inmediato. La persecución se extendió por jardines y calles. Las mujeres huían hacia los tejados, preferían saltar al vacío antes que ser capturadas, pero muchas quedaban acorraladas en las habitaciones. La escena final era grotesca. Los soldados les abrían la boca a la fuerza, les obligaban a beber alcohol hasta perder la conciencia. Cerdos o ángeles. Esa era la única distinción posible en 1945. ¿Cómo podían convivir el sadismo y la piedad en el mismo uniforme? A primera vista, parecía una esquizofrenia colectiva, pero la realidad era más cruda. La guerra había borrado los límites morales. El periodista Schnetzer lo deja claro. No todos los soldados rusos merecían la horca. Otro reportero describió los combates en bands con precisión quirúrgica, parte cerdos, parte ángeles. En algunos apartamentos se desató el infierno. Escenas salvajes con mujeres y niñas acorraladas. Una mujer murió a causa de los abusos físicos repetidos. Su cuerpo quedó tendido en el suelo de madera. Pero cruzando la calle, la escena cambiaba. En otras casas, los rusos actuaban como viejos amigos. Se sentaban a la mesa, compartían la comida. Eran como una granizada. Destruyen solo una parte de la cosecha y dejan la otra intacta. Los informes de aquellos días son un caos de contradicciones. Relatos de violaciones brutales se intercalan con actos de bondad inesperada. Un caso concreto. Una familia entera preparaba el suicidio colectivo. Habían presenciado la violación masiva de sus vecinos. No querían ese destino, tenían el veneno listo. Pero un oficial soviético intervino, rompió el círculo de miedo, les prometió protección personal y cumplió. En otro incidente, un grupo de soldados atacó a una chica frente a su padre. La agresión comenzó, se oyeron gritos, pero sus propios camaradas los detuvieron a golpes. La disciplina interna a veces funcionaba. Un alcalde local de Breslau dejó constancia escrita. Había que vivirlo para creerlo. Un soldado ruso podía dar su último trozo de pan a unos niños alemanes hambrientos. Un conductor de camión detenía su vehículo pesado para ayudar a una anciana con un carro roto. A primera vista, salvadores, pero en realidad, depredadores impredecibles. Esos mismos hombres montaban emboscadas al caer la noche. Se escondían entre las lápidas de los cementerios. Esperaban en silencio. Si pasaba una mujer o una niña sola, atacaban. Robo y violación, todo en el mismo día. Algunos expertos buscaban explicaciones lógicas. Comparaban el comportamiento de los soviéticos con el de niños primitivos, capaces de una ternura extrema y de una crueldad absoluta. Peter Bloch sobrevivió las primeras semanas de ocupación en Kleinmachnow, a las afueras de Berlín. Sus notas son directas. Los rusos eran brutales como los hunos e inocentes como infantes. Nunca sabías a qué atenerse. Podían disparar a un civil a sangre fría. El cuerpo caía. Segundos después, ofrecían chocolate a un huérfano. Se paraban frente a un puesto de conejos jóvenes. Reían. Admiraban a los animales. El rifle seguía colgado a su espalda. Pero esto era solo el principio de la comprensión. Quizás la descripción más exacta no vino de un experto, sino de una sargento menor. Radkina, operadora de telefonía, su testimonio corta la respiración. Ella recuerda una imagen fija. Una mujer alemana violada. Estaba desnuda en el suelo. Tenía una granada entre las piernas. Radkina confiesa ante la cámara. Ahora siente vergüenza, pero entonces no sintió nada. Los sentimientos mutan. En los primeros días dominaba la furia. Luego, la situación cambió.
Pasaron varios meses. 5 chicas alemanas llegaron al batallón. Buscaban al comandante. Lloraban sin consuelo. El ginecólogo de la unidad las examinó. El diagnóstico fue brutal. Lesiones graves, heridas irregulares. En el reporte médico se lee: la ropa interior estaba empapada en sangre. Habían sido violadas durante toda la noche. El comandante ordenó formar filas. Todo el batallón se alineó. Cientos de hombres en silencio. Se escucha el sonido de las botas golpeando el suelo. Les dijeron a las chicas: vayan y miren. Si reconocen a alguien, lo fusilamos aquí mismo, sin juicio, sin importar el rango. Los oficiales sentían vergüenza ajena, pero las chicas se sentaron en el suelo. Seguían llorando. No querían señalar a nadie, no querían más sangre. Eso dijeron. Al final, cada una recibió una hogaza de pan. Se marcharon cojeando. Por supuesto, todo esto es la guerra. Ratkina lanza una pregunta al aire. ¿Creen que era fácil perdonar? Los soldados venían de la tierra quemada y de pronto veían casas intactas, techos de tejas blancas, jardines con rosas. La propia Ratkina quería hacerles daño, quería ver sus lágrimas. Era imposible volverse bueno y justo de golpe. La piedad requería tiempo. Le tomaría docenas de años recuperar la humanidad. Se podría decir que fue otra paradoja bélica, otra historia trágica en el capítulo más oscuro de la historia humana. Aquí, la lógica se rompió para siempre. 1945. La ciudad ardía, pero el verdadero peligro para las mujeres apenas comenzaba. Las bombas habían cesado, el fuego de artillería se detuvo. Sin embargo, la caída de Berlín trajo una amenaza inmediata: la caza indiscriminada. ¿Cómo sobrevivir cuando la ley desaparece? Parecía imposible, pero el instinto de supervivencia dictó nuevas reglas. Las mujeres alemanas desarrollaron el arte de repeler. No fue una elección, fue una necesidad táctica. Su objetivo era dejar de ser presas. Muchas optaron por borrar su identidad visual. Se frotaban ceniza y barro en las mejillas hasta oscurecer la piel. Se cortaban el pelo con tijeras desafiladas o cuchillos de cocina. Se vestían con ropa de hombre para confundirse entre los escombros. Otras aplicaban la estrategia del volumen. Usaban 3, 4 o 5 capas de ropa. Se volvían informes, eliminando cualquier rastro de silueta femenina ante los ojos de los patrulleros. Pero el disfraz físico no bastaba. A veces, la actuación era la única defensa. Gritaban una sola palabra: tifus. Fingían enfermedades venéreas o contagiosas. A primera vista, una mujer enferma y moribunda, pero en realidad, una actriz luchando por su integridad. Incluso el soldado más borracho y fuera de control retrocedía ante el miedo al contagio. Sabían que debían evitar la infección a toda costa. Sin embargo, la táctica principal fue la invisibilidad. Pasaban semanas enteras bajo tierra, se acurrucaban en sótanos húmedos y oscuros, contenían la respiración cada vez que escuchaban pasos sobre el pavimento, buscaban refugio en casas habitadas por ancianos o niños, esperaban que la presencia de los débiles frenara el impulso invasor de los soldados. Pero el hambre obligaba a salir. Cuando buscaban agua o comida, se movían en manadas. Caminaban pegadas unas a otras por las calles ruinosas. Creían que el número disuadiría a los atacantes solitarios. El soborno también se convirtió en moneda de cambio. Un reloj de oro por 5 minutos de paz, joyas familiares o una barra de pan a cambio de no ser tocadas. Algunas intentaban negociar directamente, apelando a la poca humanidad que quedaba en los hombres armados. La comunidad se organizó para la defensa. En la imagen mental de esos días se ve claro: mujeres arrastrando muebles pesados, levantaban barricadas improvisadas en las puertas de los edificios, establecían turnos de vigilancia nocturna. Un susurro de alerta permitía al grupo dispersarse antes de que la puerta cediera. Pero esto era solo el principio de la adaptación. Surgió una estrategia más fría y calculadora: buscar al lobo más grande para protegerse de la manada. Las mujeres se acercaban a oficiales soviéticos de alto rango. Ofrecían relaciones sexuales consensuadas a cambio de seguridad. Buscaban evitar la brutalidad aleatoria de la tropa rasa mediante un pacto con el mando. Aquí ocurrió un fenómeno paradójico. La víctima se convirtió en manipuladora. A veces, entre el miedo y la necesidad, nacía incluso un afecto genuino o deseo real. Un diario de la época lo confirma. Una mujer anónima en Berlín narra su decisión tras sufrir múltiples asaltos en abril y mayo del 45. En el texto se lee la resolución dura: maldita sea. Decidió buscar un oficial. Necesitaba un protector fuerte. Apenas pudo caminar de nuevo, salió a la calle. En su mente ensayaba frases en ruso para abordar a un mando. Se preguntaba si su aspecto miserable la hacía invisible al deseo.
Pero al actuar, dejó de sentirse una presa pasiva. Comenzó a planificar su propia supervivencia. El conocimiento era poder. Aquellas que hablaban algo de ruso usaban el idioma como escudo. Una frase en la lengua del enemigo podía detener un golpe. Utilizaban la cultura soviética para recordarles a los soldados su humanidad. El sufrimiento silencioso fue el precio de seguir con vida. 1.900.000 víctimas. Esa es la cifra total del terror. ¿Por qué la violencia continuó cuando callaron los cañones? Parecía que la paz había llegado a Alemania, pero para las mujeres, la ocupación trajo una guerra distinta y silenciosa. El legado de las violaciones en tiempo de guerra fue devastador. Las mujeres intentaban esconderse en sótanos y áticos, se tiznaban la cara con ceniza para parecer enfermas. Pero los esfuerzos fueron inútiles. El miedo a la violencia sexual se convirtió en el aire que respiraban. Solo en la ciudad de Berlín, los informes varían drásticamente. Algunos estiman 20.000 violaciones, otros elevan el número hasta casi 1.000.000. No fue un evento aislado. Muchas sufrieron ataques múltiples por parte de diferentes soldados. La brutalidad física dejó un saldo mortal. Las fuentes indican que hasta 10.000 mujeres murieron a consecuencia directa de las agresiones, murieron por hemorragias, infecciones o suicidio. La furia de los soldados soviéticos no se detuvo en la capital. Se extendió por toda Alemania como una mancha de aceite. Afectó a mujeres de todas las edades. En los archivos se lee: niñas y ancianas comparten la misma lista de víctimas. La violación fue generalizada. No hubo zona segura. Sobrevivir al horror del ataque no significaba el fin de la miseria. Muchas de ellas quedaron embarazadas. Sus cuerpos se convirtieron en recordatorios vivientes del enemigo. Debido a la magnitud de los embarazos no deseados, el Ministerio del Interior tuvo que intervenir. Se vieron obligados a reconocer la situación públicamente. Sugirieron la creación de salas especiales en las grandes ciudades para atender la crisis. A primera vista parecían centros de ayuda médica, pero en realidad eran líneas de montaje para procedimientos de urgencia. Uno de estos pabellones se estableció en el distrito de Neukölln, en Berlín. Los registros de este lugar muestran un pico vertical en las solicitudes. Del 7 de junio de 1945 al 17 de junio de 1946. En apenas un año, la Oficina de Salud aprobó 995 casos de aborto por violación. Médicos y enfermeras trabajaban bajo condiciones extremas. Faltaba luz, faltaba anestesia. Irónicamente, el personal médico era una mezcla de ideologías opuestas. La mayoría eran antifascistas recién nombrados por las autoridades de ocupación, pero otros eran antiguos miembros del partido nazi. Habían sido suspendidos de la práctica privada, pero aquí sus manos eran necesarias. Los abortos eran una necesidad social ante el número masivo de violaciones, pero esto era solo el principio del proceso burocrático. Las mujeres no podían simplemente solicitar el procedimiento, debían proporcionar declaraciones detalladas, tenían que poner el horror por escrito. Las declaraciones juradas presentadas a las oficinas de salud eran documentos crudos. A menudo mezclaban la necesidad social con la vieja retórica de la higiene racial aprendida durante el régimen anterior. Una mujer escribió sobre su embarazo. La violación ocurrió el 27 de abril de 1945. Solicitó el aborto por una razón pragmática. Ya tenía un hijo ilegítimo. Vivía con sus padres y la casa estaba llena de niños pequeños. No había espacio ni comida para otro. Otra víctima relató su historia en un papel amarillento. Fue violada de camino a Potsdam. Declaró que estaba soltera. Su madre había muerto hacía 15 años. Su padre era medio judío y no tenía contacto con él desde hacía 6 años. Estaba completamente sola en el mundo. Explicó que era imposible traer un niño a esas condiciones de vida. En el texto se nota el pulso firme de la desesperación. El 20 de agosto de 1945 llegó otra carta. La mujer escribió que fue violada por un soldado al que describió como mongol. Ocurrió camino al trabajo durante el segundo día de Pascua. Describió el abuso y el embarazo resultante con un asco visceral. Afirmó que no podía llevar el embarazo a término. Hacerlo la llevaría a su propia muerte y dejaría a sus hijos actuales sin madre. Mujeres con familias numerosas también llenaban las salas de espera. Un caso destaca en los archivos. Una madre con 3 hijos de entre 5 y 11 años. Su marido, un exsoldado, no había regresado del frente. Ella había sobrevivido a 2 bombardeos directos. Había huido desde Prusia Occidental en enero, cruzando el hielo y la nieve. Otra mujer, violada de camino al trabajo, relató el abuso de un soldado asiático.
A pesar de su resistencia física, quedó embarazada. Buscaba ayuda para evitar que sus hijos perdieran a su único sustento. Luego la situación empeoró con las infecciones. El legado de la campaña de violaciones trajo consigo enfermedades venéreas. Sífilis y gonorrea se propagaron rápidamente. Médicos como Anne-Marie Durand Weber regresaron al servicio activo. Trabajaba en un puesto de primeros auxilios en el Berlín bombardeado. Su trabajo se centraba en analizar a mujeres y niñas. Se escucha el sonido metálico del instrumental médico preparándose para la cirugía. Durand Weber señaló que la pesadilla no terminó con la rendición. Las violaciones, las enfermedades venéreas y los embarazos no deseados continuaron hasta bien entrado el año 1946. El aumento de los abortos tras la campaña de violación muestra la magnitud real de la violencia. Los profesionales médicos y los sistemas sociales tuvieron que adaptarse a la fuerza. Los registros de Neukölln y otras oficinas de salud documentan un sufrimiento generalizado. Son la prueba burocrática de una tragedia humana. El legado de la campaña de violación soviética dejó una marca indeleble. El aumento de los abortos resalta las circunstancias desesperadas que enfrentaron. La guerra había terminado en los mapas, pero continuaba en los cuerpos de las mujeres. Aquí la historia oficial guardó silencio. Verano de 1944. El horror cambió de bando en ese preciso momento. Los testimonios de las mujeres alemanas violadas son brutales, merecen una condena absoluta hacia los culpables. Pero surge una pregunta inevitable. ¿Qué empuja a un soldado a convertirse en una bestia? Parecía pura maldad, pero la motivación era mucho más compleja. Para entender la furia, hay que retroceder un año antes de la caída de Berlín. El escenario es Ucrania. Las tropas del Ejército Rojo liberan el campo de concentración de Janowska. Los alemanes huyeron a toda prisa. No tuvieron tiempo de borrar sus huellas. Dejaron atrás cadáveres frescos en fosas arenosas poco profundas alrededor del perímetro. No fue difícil encontrarlos. El olor a carne podrida golpeaba a los soldados a cientos de metros. Nubes de moscas se alimentaban de los restos en descomposición. Los hombres del Ejército Rojo, curtidos en batalla, se cubrían la nariz con pañuelos, pero nada podía ocultar la visión. Era la primera vez que se enfrentaban a una monstruosidad de tal calibre. La escena forense era clara: manos atadas a la espalda con alambre, orificios de bala en la base del cráneo. Se veían mechones de pelo humano esparcidos por el suelo. Los guardias alemanes habían arrastrado a las mujeres hasta las zanjas, tirando de sus cabellos. Los prisioneros de Janowska dejaron escritos sus testimonios. Estos documentos, conservados hoy en los archivos rusos, detallan la guerra de aniquilación. Un nombre se repite en los informes: el comandante Oberführer Vilgas. A primera vista, un oficial estricto, pero en realidad un psicópata funcional. Él y su esposa tenían una costumbre macabra: disparaban con rifle a los prisioneros desde el balcón de su casa. Lo hacían por aburrimiento mientras los reclusos trabajaban, pero esto no fue lo peor. Los testigos describen cómo los guardias lanzaban a niños pequeños al aire. Vilgas les disparaba al vuelo antes de que tocaran el suelo. Lo hacía para entretener a su propia hija de 9 años. La niña aplaudía y gritaba: «¡Papi, otra vez, otra vez!». La maquinaria de propaganda soviética no desperdició este material. Se aseguraron de que cada soldado viera las imágenes: esqueletos vivientes, montañas de cuerpos. Los periódicos del frente imprimieron las fotos en primera plana. La radio no dejaba de emitir los informes. Los comisarios políticos martillaban un mensaje único en las trincheras: matad a los alemanes, vengad a los hitlerianos. No era una sugerencia, era una orden moral. La campaña de odio funcionó. Se creó una mentalidad colectiva de revancha absoluta. Con cada kilómetro avanzado hacia el oeste, la historia se repetía: más campos, más fosas comunes, más cadáveres. La rabia alcanzó su punto máximo al encontrar a compatriotas esclavizados. En cámara se registra el dolor. Chicas soviéticas de apenas 16 años lloraban en brazos de los soldados. Habían sido secuestradas de su patria por las fuerzas alemanas. Relataron los detalles repugnantes de su juventud robada. Los supervivientes estaban demasiado débiles para pedir venganza, pero los cuerpos descompuestos en las zanjas hablaban por ellos. El silencio de los muertos gritaba más fuerte que cualquier discurso. Finalmente, el Ejército Rojo cruzó la frontera. Entraron en Prusia, pisaban suelo alemán. Ante sus ojos aparecieron pueblos pintorescos e intactos. Aquí comenzó el ajuste de cuentas. Kilómetro cero de Alemania.
Al cruzar la frontera, los soldados soviéticos se detuvieron en seco. ¿Por qué se congelaron? Parecía que admiraban el paisaje, pero en realidad estaban acumulando rabia. Ante ellos aparecieron aldeas pintorescas, casas blancas con tejados intactos, jardines cuidados llenos de flores. Los habitantes de esos pueblos vivían como si la guerra no existiera. No conocían el hambre. Sus ventanas tenían cristales. A primera vista, un paraíso rural. Pero en realidad era un insulto directo para los invasores. El contraste era brutal. Detrás de ellos, en tierras soviéticas, los alemanes solo habían dejado tierra quemada, ruinas humeantes, familias muertas, cenizas. Ver esa prosperidad alemana intacta encendió la mecha. La propaganda soviética llevaba meses repitiendo el mensaje. «Véngate», decían los carteles. Los soldados no necesitaban más incentivos, estaban decididos a cobrar la deuda con sangre. La política de castigo colectivo fue la clave. El liderazgo soviético sentenció: «No hay civiles inocentes. Toda la población alemana es culpable de la guerra». En los documentos oficiales se lee una directriz implícita: tratar a cada alemán como un enemigo armado. Pero esto era solo el principio. La disciplina militar colapsó rápidamente. El avance de las tropas hacia el interior de Alemania fue frenético. Se creó un entorno caótico donde mantener el orden era imposible. Los comandantes tenían una prioridad: conquistar objetivos militares. Lo que ocurría en la retaguardia no les importaba. Hacían la vista gorda ante las atrocidades. Nadie castigaba el saqueo. Nadie frenaba la violencia. El soldado raso entendió el mensaje: todo está permitido. Actuaban por impulso, sin miedo a un consejo de guerra. Entonces entró en juego un catalizador fatal: el alcohol. Los sótanos de las casas alemanas estaban llenos: vino, licores, schnapps. La embriaguez se volvió una epidemia en el frente. Se escucha en los relatos de la época: ruido de cristales rotos y gritos incoherentes. El alcohol eliminó los últimos frenos morales, aumentó la agresividad. Un soldado sobrio podía dudar. Un soldado ebrio se volvía incontrolable. Saqueaban, violaban y mataban. No había respeto por la vida ajena, mucho menos por las consecuencias futuras. Tampoco se puede ignorar la mente rota de los combatientes. El impacto psicológico era devastador. Llevaban 4 años de combate brutal. Habían perdido a sus camaradas, vivían bajo la amenaza constante de la muerte. La cámara registra en los noticiarios rostros endurecidos, miradas que atraviesan a las personas sin verlas. Estaban desensibilizados ante la violencia. El trauma les facilitó cometer atrocidades. Ya no veían humanos frente a ellos. La Segunda Guerra Mundial en el Este fue una guerra de aniquilación. Las normas sociales desaparecieron. Las leyes de la guerra no aplicaban en territorio ocupado. La lógica era luchar sin restricciones. En ese vacío legal surgió lo peor de la naturaleza humana. Se dio rienda suelta a los instintos más primarios. Podemos concluir con los hechos fríos. El comportamiento de los soldados soviéticos no tuvo una sola causa. Fue una tormenta perfecta. Propaganda de odio, experiencias traumáticas, ausencia de disciplina, un entorno caótico regado con alcohol. El deseo de venganza y el botín material guiaron sus manos. Así, la bestialidad se convirtió en norma. 2 millones de víctimas estimadas. Esa es la cifra oculta tras la victoria. Stalin eligió el silencio. Ante las acusaciones de violaciones masivas cometidas por el Ejército Rojo en Alemania, su postura fue la negación absoluta. El líder soviético rechazó cada informe. No había lugar para manchas en el historial de sus tropas. ¿Por qué el Kremlin ignoró deliberadamente estas atrocidades? Parecía una ceguera política inexplicable, pero el miedo a perder la narrativa de liberadores fue más fuerte que la verdad. Moscú vendía una imagen inmaculada. El soldado soviético llegaba para romper las cadenas del fascismo. Traían libertad a los pueblos de Europa. Admitir una epidemia de violencia sexual habría destruido este mito en segundos. Cualquier reporte sobre abusos se clasificaba de inmediato. Los oficiales políticos los marcaban como propaganda enemiga. Decían que eran mentiras diseñadas por los nazis para socavar la moral comunista. En los noticiarios de la época se ve soldados soviéticos repartiendo pan a niños alemanes sonrientes. Esa era la única realidad permitida. El aparato de propaganda insistía en la superioridad moral de sus hombres frente a la barbarie hitleriana. Cuando la evidencia se volvía innegable, cambiaban la táctica. Ya no era negación, era justificación. Construyeron una narrativa de venganza. Recordaban las atrocidades alemanas en suelo ruso, las aldeas quemadas, los civiles ejecutados. Según esta lógica, el comportamiento en Alemania no era un crimen,
Era una respuesta natural al caos de la posguerra, era el cobro de una deuda de sangre, pero esto era solo la versión oficial. Sobre el terreno, la realidad operativa era distinta. Los comandantes veían cómo la disciplina se desmoronaba. Un ejército fuera de control no sirve para la ocupación. Por eso, las autoridades soviéticas comenzaron a actuar, no por humanismo, por orden militar. Si un soldado era sospechoso, se abría una investigación sumaria. El proceso de identificación era brutalmente directo. Obligaban a las víctimas a entrar en los cuarteles. Las mujeres alemanas debían caminar frente a filas de hombres uniformados. Tenían que mirar a los ojos a sus agresores. El trauma se repetía una y otra vez. Sin embargo, muchas encontraron el valor necesario. Levantaban la mano, señalaban al culpable. Los archivos soviéticos registran un caso específico, un grupo de soldados acusados de violar a una chica alemana. En el informe se lee: la joven presenta hematomas visibles y ropa desgarrada. Los oficiales llevaron a los acusados ante sus superiores. No hubo abogados ni largas deliberaciones. Querían justicia rápida. Le pidieron a la chica que confirmara la identidad de los hombres. Ella temblaba, apenas podía mantenerse en pie, pero lo hizo. Señaló a los responsables uno por uno. El juicio fue inmediato. La sentencia para estos crímenes solía ser la muerte. No había clemencia. Los ejecutaban frente a sus propios batallones. El sonido de los disparos servía de mensaje. El objetivo no era reparar el daño a la víctima. El objetivo era disuadir al resto de la tropa. Querían demostrar que el saqueo y la violación tenían un precio letal, incluso en tiempos de guerra. A primera vista, una horda sin ley, pero en realidad, una maquinaria que intentaba purgarse a sí misma con sangre. Existía otro tipo de justicia, la justicia interna. Algunos soldados no esperaban a los tribunales, sentían vergüenza, creían que la integridad de su unidad estaba en juego. No querían que las acciones de unos pocos mancharan la reputación de todos los que habían luchado desde Stalingrado. Estos veteranos confrontaban a los violadores. Se escuchan golpes secos detrás de los camiones de suministro. Eran palizas disciplinarias, violencia física inmediata para enseñar una lección. Los golpeaban hasta dejarlos inconscientes. La moral del soldado promedio se veía afectada por los crímenes de sus compañeros. Muchos sentían asco. Por eso actuaban por su cuenta. Las propias víctimas también buscaron retribución. A pesar del miedo, muchas mujeres alemanas exigieron castigo. Mostraron una determinación de hierro en medio de la ruina total. Pero los obstáculos eran inmensos. El caos del campo de batalla dificultaba la aplicación constante de la ley. Miles de víctimas nunca hablaron. El miedo las paralizó. Temían ser juzgadas, temían que nadie les creyera. Este silencio forzado protegió a muchos criminales. Además, el entorno militar era profundamente patriarcal. Algunos oficiales simplemente se reían, desestimaban las acusaciones. No consideraban que la violencia contra una mujer enemiga fuera un asunto grave. Esta reticencia frenó muchos esfuerzos de justicia. Incluso hubo represalias internas. Los soldados que intentaban denunciar a sus compañeros enfrentaban el aislamiento. Se les acusaba de dividir a las tropas, se les llamaba traidores. Esto complicaba aún más la persecución de los delitos. Sin embargo, algunos persistieron. Los impulsaba un sentido del honor personal. Querían defender los valores por los que supuestamente habían combatido. Estos intentos demuestran la complejidad del conflicto. Muestran la lucha entre mantener el orden y enfrentar la cruda realidad de la naturaleza humana en la guerra. Afortunadamente para las mujeres alemanas, el escenario cambió. Llegó el año 1946. La guerra terminó oficialmente. Se estableció una administración civil en la zona de ocupación soviética. Los controles se endurecieron. La anarquía de los primeros meses desapareció. El orden volvió a las calles, y con el orden se detuvo la pesadilla. 10 a 15 años de trabajos forzados. Esa fue la cifra que cambió las reglas del juego. Ante la avalancha de informes sobre violaciones masivas, el alto mando soviético no pudo seguir mirando hacia otro lado. La reputación del autoproclamado Ejército Rojo Libertador estaba en caída libre. ¿Por qué actuó Moscú tan tarde? Parecía una cuestión de disciplina militar, pero en realidad era puro pragmatismo político para evitar un desastre diplomático. El Presidium del Soviet Supremo endureció el Código Penal. El objetivo era claro: detener la violencia generalizada, mejorar las relaciones con la población alemana, limpiar la imagen de la hoz y el martillo. Los oficiales de alto rango recibieron nuevas instrucciones. Debían imponer el orden con mano de hierro.
Se les exigió inculcar respeto hacia los civiles vencidos, pero las palabras no bastaban. Hacían falta ejemplos de sangre. En el encuadre se visualiza la brutalidad de la medida. Un soldado soviético atado frente a su propio batallón. El comandante de la unidad en Magdeburg no dudó. Dio la orden de fuego. El sonido seco de la descarga retumbó en el patio. El cuerpo cayó al suelo ante la mirada atónita de sus compañeros. No fue un caso aislado. Las ejecuciones públicas servían como advertencia letal. El mensaje era simple. La violación se pagaba con la vida. Pero esto era solo el principio. La maquinaria de propaganda comenzó a girar. Se imprimieron folletos y se dieron discursos sobre el honor del soldado soviético. Se recordaba a la tropa su deber sagrado: defender el socialismo, no saquearlo. A primera vista, un ejército profesional y ético, pero en realidad una masa de hombres armados y resentidos difícil de controlar. Para frenar el caos, se ordenó el aislamiento físico, se emitieron decretos inmediatos, los soldados fueron desalojados de las casas alemanas, recogieron sus petates y marcharon hacia los barracones. Se establecieron campamentos militares cercados. En algunas zonas, la ingeniería social fue más drástica. Pueblos enteros fueron evacuados, se crearon zonas de exclusión para separar a las tropas de las mujeres locales. Se implementó un sistema de control de movimiento. Nadie salía sin un papel firmado. Los soldados necesitaban autorización escrita de su comandante para visitar cualquier hogar alemán. Sin firma, no había paso. Las patrullas revisaban documentos en cada esquina. Las penas por visitas no autorizadas eran severas. La cámara registra soldados aburridos mostrando pases arrugados en los puntos de control. Sin embargo, el sistema tenía grietas profundas. La aplicación de la disciplina era, en el mejor de los casos, inconsistente. Algunos comandantes mantenían a sus hombres a raya, otros simplemente ignoraban los gritos. La naturaleza caótica de la posguerra hacía imposible una vigilancia total. Había un enemigo más peligroso que la falta de disciplina: el alcohol. La administración militar identificó la embriaguez como el combustible de la violencia. Se intentó restringir el consumo, se prohibió la venta descontrolada, pero el vodka y el aguardiente estaban por todas partes. Se ven botellas vacías rodando por las calles de las ciudades ocupadas. La falta de controles estrictos sobre la bebida agravó la situación. Los instintos se desataron bajo la influencia del licor. Fue la cara oscura de la liberación. 2 millones de víctimas en suelo alemán. Esa es la cifra que suele dominar los libros de historia. Pero el terror no se detuvo en las fronteras del Reich. ¿Por qué la violencia sexual se extendió a naciones aliadas? Parecía que los soldados distinguirían entre amigos y enemigos. Pero la brutalidad de la guerra borró esas líneas. Hungría y Rumanía pagaron un precio alto. Estos países habían colaborado con la Alemania nazi. Para el Ejército Rojo, sus mujeres eran parte del botín de guerra. No fue un incidente aislado. Fue una marea sistemática. Al pisar suelo húngaro y rumano, las tropas soviéticas replicaron el mismo patrón de conducta que en Berlín. Las denuncias se acumulaban por miles. Dependiendo de la región, la escala de las violaciones igualaba lo ocurrido en el corazón de Alemania. Pero esto era solo el principio. Finales del año 1944. El frente se movía hacia el norte de Yugoslavia. Aquí la situación era distinta. Yugoslavia no era un enemigo. Era una nación amiga, un aliado en la lucha contra el fascismo. A primera vista, una liberación heroica, pero en realidad una ocupación traumática. El hecho de ser aliados no protegió a la población civil. Los soldados soviéticos, endurecidos por años de combate, no frenaron sus impulsos. Las cifras totales fueron menores que en territorio enemigo. No se contaron por cientos de miles, pero el impacto psicológico fue devastador. La población esperaba libertadores. En su lugar, encontraron agresores que irrumpían en las casas. La maquinaria de propaganda soviética intentó evitarlo. Los comisarios políticos repetían el mensaje a diario. Hablaban de la hermandad con los partisanos yugoslavos. Exigían respeto por las tradiciones locales, las leyes y las familias. Sin embargo, las palabras no bastaban. Al caer la noche, la disciplina se rompía. Josip Broz Tito no guardó silencio. El líder comunista yugoslavo envió quejas formales y constantes a los comandantes soviéticos. Describió con detalle la mala conducta de las tropas. La tensión diplomática subió de nivel. El mando soviético comprendió que no podía ignorar los informes. Se tomaron medidas drásticas. En los archivos militares se lee: consejos de guerra inmediatos.
Los soldados culpables de violación enfrentaban penas severas. Muchos fueron enviados a campos de trabajo forzado en Siberia. Otros no llegaron tan lejos. Se escucha el sonido de los disparos al amanecer. Algunos oficiales soviéticos actuaron con mano de hierro. Ante la evidencia de una violación, no esperaban al tribunal. Ejecutaban a sus propios subordinados frente a la tropa. El cuerpo del soldado quedaba expuesto como advertencia. Era un mensaje brutal para el resto del batallón. A pesar de las ejecuciones, muchos crímenes quedaron impunes. El caos del frente permitía ocultar las pruebas. El sufrimiento de las mujeres yugoslavas añade una capa oscura a la historia de la liberación. Demuestra que el comportamiento de las tropas no dependía solo de la nacionalidad del territorio. La violencia sexual era un componente endémico del conflicto, y los soviéticos no estaban solos en esto. Otros ejércitos aliados también cruzaron esa línea. La guerra terminó, pero las cicatrices permanecieron. 14.000 mujeres. Esa es la cifra conservadora de víctimas estimadas solo para las tropas estadounidenses. ¿Por qué los libertadores se convirtieron en verdugos? A primera vista, la llegada de los aliados significaba el fin del terror nazi. Pero en realidad, para muchas mujeres, comenzó una nueva pesadilla. La ruta de guerra hacia Alemania quedó manchada de sangre y abusos. En el sector estadounidense, las violaciones comenzaron inmediatamente después del desembarco en Normandía. Los soldados bajaron de los barcos con una idea peligrosa en la cabeza. La propaganda y los rumores les habían vendido un mito. Las mujeres francesas eran presas fáciles. No las veían como civiles aliadas. Las veían como sexualmente disponibles. El mando del ejército estadounidense apenas movió un dedo. No hubo disciplina férrea ni advertencias claras. Justificaron el comportamiento de la tropa culpando a los supuestos problemas sociales de Francia. Pero las denuncias aumentaron. Los escritorios de los oficiales se llenaron de reportes. Para limpiar su imagen, el liderazgo militar buscó un chivo expiatorio rápido. Apuntaron casi exclusivamente a los soldados afroamericanos. Los procesaron con dureza. Los castigaron de forma ejemplar. Sin embargo, esto no detuvo la conducta salvaje. La violencia no solo continuó, escaló. Al cruzar la frontera hacia Alemania, el freno moral desapareció por completo. Las violaciones ocurrían durante el avance rápido de las columnas blindadas. Los jeeps se detenían, los soldados entraban en las granjas y luego seguían su marcha. Solo en abril de 1945, 37 soldados fueron condenados oficialmente por violación. En los expedientes médicos se lee, mujeres golpeadas hasta perder el conocimiento. El uso de la fuerza era brutal. Las sometían a penetración oral y anal bajo amenaza de muerte. Las estadísticas militares revelan un dato escalofriante. Cerca de la mitad de los agresores en los primeros meses de posguerra atacaron a adolescentes. No había límite de edad. La víctima más joven registrada tenía 7 años, la mayor 69. Un estudio posterior calculó que los soldados estadounidenses violaron a unas 14.000 mujeres en Europa Occidental, la gran mayoría en suelo alemán. Pero los archivos nacionales de Estados Unidos sugieren algo peor. Los crímenes reales, incluidos los asaltos sexuales, eran mucho más frecuentes que lo reportado en los papeles oficiales. Los británicos tampoco mantuvieron las manos limpias. Aunque sus cifras fueron menores que las de los estadounidenses, también cometieron violaciones. Sentían el poder absoluto sobre la población alemana derrotada. Usaron el sexo forzado para demostrar quién mandaba ahora. Muchos soldados británicos justificaban sus actos con una mentira simple. Decían que las alemanas participaban voluntariamente. Pero los cuerpos de las víctimas contaban otra historia. Moretones, rasguños y signos claros de resistencia física. Luego llegaron los franceses. Los informes indican que en las zonas bajo control francés, la violencia sexual alcanzó niveles de epidemia. Stuttgart, abril de 1945. Las tropas francesas ocuparon la ciudad. En el encuadre histórico se ve cientos de soldados entrando en las viviendas civiles. El ejército alojó a sus hombres directamente en las casas de los alemanes. Esa proximidad fue fatal. Al convivir bajo el mismo techo, los asaltos se multiplicaron. Veían a las mujeres como trofeos de guerra legítimos. Sentían que tenían derechos sobre sus cuerpos como compensación por la ocupación nazi de Francia. Las autoridades militares francesas hicieron lo mismo que sus aliados. No protegieron a las mujeres, no disciplinaron a la tropa. En su lugar, copiaron la estrategia estadounidense.
Atribuyeron los crímenes a las tropas coloniales del norte y oeste de África. Esta táctica tuvo un efecto secundario tóxico. La propaganda nazi y más tarde ciertos sectores alemanes explotaron este aspecto racial. Lo usaron para avivar el odio y desviar la atención de la falta de responsabilidad de los mandos. Esto no fue un incidente aislado, fue un patrón de conquista sexual. Soldados estadounidenses, británicos y franceses actuaron bajo la misma lógica. Las mujeres eran botín. Las autoridades militares sistemáticamente ignoraron o minimizaron las violaciones. Culpaban a las víctimas, usaban prejuicios raciales para lavarse las manos. Las mujeres alemanas ya cargaban con la devastación de los bombardeos y el hambre. Ahora debían soportar la violación como una parte costumbrista de la derrota. Así terminó la guerra para ellas, con el silencio de los vencedores. Primavera de 1945. El Tercer Reich se derrumbaba bajo el peso de su propia ambición. ¿Por qué el miedo en Berlín era más fuerte que el instinto de supervivencia? Parecía histeria colectiva alimentada por Goebbels, pero la amenaza era real, física e inminente. La propaganda alemana había hecho su trabajo a la perfección. Durante años, adoctrinaron a la población con una sola idea. Los soviéticos no eran soldados, eran salvajes del este, bestias sedientas de venganza. Y los soviéticos tenían motivos para la ira. Sus tierras habían sido arrasadas. Ahora, al cruzar la frontera alemana, esa furia buscaba un escape. Cuando el Ejército Rojo entró en las ciudades, el pánico fue absoluto. No hubo batallas heroicas en cada esquina. En los noticieros de la época se ve sábanas blancas colgando de cada ventana, fachada tras fachada. Era una rendición total. Los soldados soviéticos encontraron poca resistencia. La mayoría de los hombres alemanes aptos para el combate habían desaparecido. O estaban muertos en el frente, o capturados, o eran demasiado viejos para sostener un fusil. En las calles quedaban los vulnerables, mujeres, niños y ancianos, la demografía de la derrota. El miedo a la violencia sexual se extendió como una epidemia. No era un rumor, era una certeza. Tal fue el terror, que muchas mujeres violadas se negaron a ir a los hospitales. Sus cuerpos necesitaban atención urgente, pero el miedo a ser señaladas las paralizó. El mando soviético intentó controlar la propagación de enfermedades venéreas. Abrieron centros médicos, pero las salas de espera permanecían vacías. Circulaba una mentira entre las ruinas. Se decía que esos centros eran trampas, que el objetivo no era curar, sino identificar a las mujeres sanas para deportarlas a los campos de trabajo en Siberia. Preferían la enfermedad al gulag. Algunas llegaron a creer que el tratamiento médico sería otra forma de tortura. Pero esto era solo el principio. A pesar de la ola de violaciones, no hubo levantamientos. La población estaba exhausta. Sin el régimen nazi, el propósito de lucha se había evaporado. Además, la maquinaria soviética no permitía la disidencia. La NKVD, la policía secreta de Stalin, operaba con eficacia brutal. Limpiaban la retaguardia, arrestos masivos, interrogatorios en sótanos. Bastaba una sospecha de hostilidad para desaparecer. Los alemanes se aferraron entonces a una última esperanza: el mito de la guerra. Creían que el conflicto entre la Unión Soviética y los aliados occidentales era inminente. Pensaban que los americanos los liberarían del yugo ruso. Esa creencia los mantuvo pasivos. Esperaron una ayuda que nunca llegó. El miedo transformó la rutina diaria en un ejercicio de supervivencia. Las mujeres dejaron de salir, la noche pertenecía a los soldados, cambiaron su aspecto, se ensuciaban la cara con ceniza, usaban ropa holgada, intentaban parecer ancianas o enfermas. Otras tomaron decisiones definitivas. El suicidio se convirtió en una opción lógica. Preferían el cianuro antes que el contacto con el enemigo. Familias enteras se quitaron la vida en sus salones. A primera vista, una sociedad intentando reconstruirse, pero en realidad una prisión psicológica a cielo abierto. El impacto no terminó con la retirada de las tropas. La violación dejó una huella social imborrable. Las víctimas cargaron con traumas severos, daño emocional irreversible. Pero lo peor fue el silencio. Sentían vergüenza, culpa. La sociedad alemana, conservadora y rota, estigmatizó a las víctimas. Hablar de ello era un tabú. En las grabaciones familiares posteriores se notan las miradas esquivas. Nadie quería tocar el tema. Muchas mujeres fueron rechazadas por sus propias comunidades, incluso por sus maridos. El aislamiento fue total, sin apoyo psicológico, sin apoyo familiar, solas con su memoria. Los niños nacidos de esas violaciones sufrieron un destino cruel. Etiquetados como
ilegítimos. En las calles los llamaban los hijos de los rusos. Muchos fueron abandonados en orfanatos estatales, crecieron con la carga de un origen que no eligieron. El trauma destrozó la estructura familiar alemana. Los hombres, padres y esposos regresaron derrotados. La ideología nazi se basaba en la figura del hombre como protector absoluto. Ese ideal se hizo pedazos. Al no poder proteger a sus mujeres, se sintieron castrados, inútiles. Esa frustración se convirtió en rabia dentro de los hogares. La confianza comunitaria se desintegró. La gente miraba con recelo al vecino. El miedo a la delación o al ataque rompió los lazos de solidaridad que habían existido durante los bombardeos. Se escucha el sonido de puertas cerrándose con llave. El aislamiento se volvió la norma. Esto también redefinió la identidad nacional. Para muchos alemanes, la violencia soviética fue un castigo colectivo. Se veían a sí mismos como víctimas, no como perpetradores. Sentían que pagaban por los crímenes de una élite nazi, ignorando su propia complicidad. Esta mezcla de culpa, vergüenza y resentimiento hacia la Unión Soviética marcó la política alemana durante décadas. Fue el cimiento emocional de la Guerra Fría en Alemania Occidental. Hoy, casi 80 años después, la mayoría de esas mujeres han muerto. Los libros de historia muestran imágenes de júbilo. La cámara registra soldados soviéticos alzando la bandera sobre el Reichstag, celebraciones, el fin del mal. El mundo recuerda la gloriosa caída de Berlín. Pero para millones de mujeres, la liberación fue el comienzo de otro infierno. Sus testimonios quedaron sepultados bajo la narrativa oficial de la victoria. Esta historia es el recordatorio frío de que el coste humano de la guerra no termina cuando se firma la paz. Así se cerró el capítulo más oscuro, sin medallas, solo cicatrices.